Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos al videotutorial número 29 del curso de SketchUp 2014 que estamos dando aquí en el canal de 3D for Everyone. Vamos a continuar con las clases. Vamos a ver en esta ocasión los layers o las capas. Primero que nada, quiero decirles a todos los que vengan de AutoCAD o por ahí de otra aplicación que en SketchUp los layers no se usan como en AutoCAD. Si bien es cierto que los podemos utilizar así, no es lo recomendable. Y para todos aquellos que preguntan por qué, es muy simple. Y es que si ustedes dibujan en AutoCAD, cuando ustedes dibujan geometría en AutoCAD, ya sea que la vean o no la vean, esta geometría no se pega con ninguna otra cosa. Cada vez que ustedes generan algo, ese algo es independiente del resto. Esto en SketchUp no sucede. Entonces, si ustedes dibujan y empiezan a mezclar los layers donde están dibujando, no se dan cuenta, y la geometría que están dibujando no la protegen, empiezan a tener problemas, se les empieza a pegar y se les empieza a modificar la geometría de forma tal que ustedes pierden control de lo que están haciendo y se complica todo el dibujo. Por eso es que no conviene el utilizar entonces los layers de la forma que se hace en AutoCAD. Aquí los layers en SketchUp se crean con una sola función o dos funciones básicas. Primero, ocultar todo lo que no sea necesario ver, y segundo, organizar el dibujo. Que uno pueda tener un dibujo más organizado para mostrárselo, por ejemplo, a un cliente. Ustedes tienen que recordar siempre que SketchUp nació, o sea, SketchUp en realidad fue un proyecto que se fue de las manos, creo yo, de Google. Google empezó creando un programa para eh, crear geometría muy básica dentro de Google Earth, ¿sí? con el famoso Google Earth, para que poder hacer visitas virtuales a Google Earth, donde uno podía modelar, por ejemplo, no sé, alguna estructura, algún edificio, y que uno cuando hacía una visita virtual a Google Earth pudiera ver no una imagen plana, sino propiamente una estructura del edificio ubicada geográficamente en el mapa en el lugar donde ese edificio existía. Pero fue tan novedoso y tan bueno la forma de este dibujo, de este programa de crear esta geometría, que se hizo famoso, empezó a tomar apogeo y terminó siendo una aplicación 3D para crear hoy en día cosas increíbles. Ahora, este programa tiene limitaciones, hoy por hoy tiene limitaciones en cuanto a la geometría que puede manejar y en cuanto a cómo trabaja este programa. Es por eso que es importante que cuando uno dibuja tenga en cuenta que cuanta menor geometría involucre, menor cantidad de caras involucre, más chance va a tener de no tener problemas. Y una forma de tener proyectos gigantescos o de tener proyectos con muchas caras, muchos segmentos, muchos vértices y muchas cosas, es el uso de capas. Entonces, el uso de capas, ¿cómo? Y bueno, el uso de capas entonces para mostrar lo que sea necesario mostrar, por ejemplo, no estar mostrando cosas que uno no necesita y no interactuar con el programa, sobre todo en escenas donde son pesadas, mostrando cosas que no necesita mostrar para no bloquear el programa. ¿Qué les quiero decir con esto? Imaginen que yo tengo en este momento, ustedes están viendo una escena donde están viendo una ciudad modelada con SketchUp. Si yo voy a hacer un render de esa ciudad y esa ciudad tiene árboles, tiene los postes de luz, tiene un montón de cosas agregadas, ¿sí? Yo para ubicar la cámara, por ejemplo, para buscar la cámara y ubicar la cámara para tener un punto de render y demás, no necesito ver los árboles, los postes, con que yo vea los edificios suficiente para que yo ubique mi cámara. Entonces, si yo tengo capas que digan árboles, tengo capas que digan, no sé, pasto, tengo una capa que diga calle, una capa que diga postes de luz, una capa que diga, no sé, transformadores, una capa de vehículos. Yo todas esas cosas las puedo destilar, las dejo de ver, y cuando yo hago este tipo de cosas, orbitar, moverme, hacer un paneo, cualquier cosa que yo haga, yo lo estoy haciendo solamente con una X cantidad de geometría que está involucrada, por ejemplo, entonces en este caso con los edificios. Pero todo lo demás lo saqué. Si yo no tuviera esa opción, si yo estuviera
si mi modelo estuviera mal modelado y yo no tuviera capas y no tuviera la opción de poder ocultar cosas, cuando yo hago un zoom o un paneo o una órbita, lo estoy haciendo con todo lo que tengo en la escena. Eso es una locura, pero no es una locura solamente para SketchUp, es una locura para SketchUp, para Maya, para 3D Studio Max o para el software que sea, porque en realidad uno no tiene necesidad de hacer eso. O sea, eso es forzar a la máquina, a su placa de video, a todo su hardware, a tener que redibujar y pensar la ubicación de cada una de esas caras, polígonos, puntos, superficies y demás en cada movimiento que ustedes hacen. Y eso es tener una gran chance de cuelgues o de problemas o de reinicios de máquina o de cierres de programas abruptos por la cantidad de polígonos involucrados. Sobre todo en programas como este que, como les digo, no fue pensado para manejar cantidades industriales de geometría. SketchUp, para solucionar este problema, para solucionar el tema este de las cantidades gigantescas de geometría que tiene que utilizar o que debe ustedes modelar para generar sus escenas, tiene varias herramientas que los ayudan a ustedes a tratar de hacer eso más fácil y que de hecho lo puedan hacer. Una de ellas son los componentes, ya lo hemos visto. La otra son las capas, que lo vamos a ver ahora, y posiblemente tengan una más que son los estilos. Los estilos, no todos los estilos son iguales, hay estilos que son más fáciles de mostrar que otros, hay cosas que le quitan trabajo a la máquina y cosas que le dan trabajo a la máquina. Entonces, cuando ustedes estén con escenas pesadas, yo les voy a mostrar qué estilos son los más convenientes o cómo tienen que estar configurados esos estilos para no darles trabajo. Y aparte se pueden usar en conjunción los estilos y los layers para tratar entonces de minimizar estos riesgos y que ustedes puedan tener escenas con cantidades grandes, ¿sí?, de geometría involucrada. Es una mentira esto de que con SketchUp ustedes no pueden hacer modelados importantes o modelados con gran cantidad de geometría. No se puede hacer si no lo hacen bien, o sea, si no siguen un procedimiento. Eso sí es cierto. Si ustedes no siguen un procedimiento y se ponen simplemente a modelar y no utilizan componentes y lo único que hacen es crear y crear y crear y crear y crear una geometría y cada vez la escena se hace más grande y no toman en cuenta todos estos consejos que yo les estoy dando, entonces sí, a la larga tienen problemas y no pueden seguir modelando o van a tener muchos problemas o cuelgues o no van a poder hacer un paneo o no van a poder orbitar porque la máquina se va a atarar y no les va a dejar trabajar como ustedes quisieran trabajar. Fuera de eso y dicho eso, vamos a pasar a mostrar entonces un poco el tema de los layers y por qué uno tiene que modelar siempre en la capa 0. Los layers es este panel que ustedes ven acá, que lo habilitan dentro de Windows, layers o capas lo habilitan. Y ustedes agregar layers acá es tan simple como darle un clic al signo más y quitar layer es tan simple como darle un clic al signo menos. ¿Sí? Y fíjense que cuando no tienen nada dentro salen y no aparece ningún cuadro, pero si yo creo una geometría cualquiera, ¿sí?, vamos a hacer, no sé, cualquier cosa, y yo la selecciono, y una vez que la selecciono, fíjense que me dice que está en layer 0, y se creó en layer 0 aunque yo esté parado arriba de layer 1, porque el puntito este está en layer 0, ¿sí? Yo ahora puedo venir acá y pasarla a layer 1 y ahora está en layer 1. De hecho, si yo lo oculto, veo que esta geometría se oculta, ¿sí? Entonces acá lo importante es dónde está ubicado este punto. Este puntito negro es el que manda dónde se va a crear cada geometría cuando yo la cree. Si yo quisiera hacer un layer 2 y quisiera que en el layer 2 se genere un rectángulo, yo tendría que primero no solamente crear layer 2, sino que tendría que hacer un clic aquí para seleccionar este layer, que este layer será el activo y ahora venir y hacer un rectángulo. Y si yo me fijo, está en layer 2. Esto que acabo de mostrar lo muestro a título de nada, de mostrarlo, pero esto es lo que ustedes no tienen que hacer. Ustedes jamás tienen que sacar este punto del layer 0. Y ahora les voy a mostrar por qué. Supónganse que ustedes tienen entonces el layer 2 y el layer 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes ocultan, ¿sí? Ocultan, por ejemplo, el layer 1, lo ocultan porque ustedes dicen, ok, yo ya, este es el piso de la casa, no lo voy a utilizar más por el momento, entonces lo oculto, ¿sí?
Lo ocultan siguiendo mi consejo de no mostrar cosas que no necesitan. De hecho, el Layer 2 también lo ocultan. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Vienen y se vienen a modelar, por ejemplo, una casa. Entonces agarran, trazan entonces un rectángulo y cuando trazan el rectángulo les aparece esto. Y les dice que su operación reciente ha causado que la geometría visible y la que no está visible tengan, digamos, un problema con el layer. ¿Y esto qué es? Esto es que lo que yo les acabo de decir, que ustedes tienen geometría abajo, ¿sí? Voy a poner aceptar. Tienen geometría, ¿sí? Que ustedes no se están dando cuenta, la tienen en el layer 1 y yo estoy viniendo a dibujar arriba de ese layer y ya me está creando un conflicto y SketchUp me está diciendo, hey, escúchame, mirá que estás haciendo lío, estás modelando, estás modificando el layer 1 con el layer 0, lo estás pegando, estás haciendo problemas en el dibujo. Si yo lo hubiera tenido protegida esta superficie, vamos a deshacer, vamos a volver al layer 2 y al layer 1. Si yo esto lo tengo en un grupo, control G, ¿sí? Eso no me hubiera pasado. Yo estoy en layer 0 y vengo a generar, estas dos no las tengo, y vengo a generar acá arriba, vengo a generar un rectángulo, ven que automáticamente no pasa nada. Y yo esto lo puedo subir y empezar a modelar una casa y no pasa nada, porque yo esta superficie que está aquí abajo la tengo protegida dentro de un grupo. Pero como es normal que uno se olvide a veces de proteger las superficies dentro de un grupo o que se acuerde de todo, no es útil, ¿sí?, el modelar entonces sobre capas. No es útil el tener acá 20 capas y estar modelando sobre capas, porque ante cualquier error ustedes están pegando geometría o están modificando geometría que ustedes no querían modificar, ¿sí? Y no siempre el programa les va a avisar, ¿sí? Este es otro tema. Voy a poner a explotar acá. Entonces, vamos a suponer que lo correcto entonces es modelar todo en el layer 0. Si yo tengo todo esto, lo tengo en el layer 0. ¿Sí? Vamos a pasarlo al layer 0. Ahí está todo en el layer 0. Yo puedo ocultar layer 1 y layer 2 y como ven todo está en el layer 0. Y por cierto, el layer 0 no se puede ocultar porque es el layer que estoy utilizando en este momento. Es el layer que yo estoy utilizando. Yo todo lo dibujo aquí y cuando lo termino de modelar, si esto es mi césped y yo ya terminé de modelar esto, lo convierto en un grupo y lo llevo entonces, por ejemplo, a una capa que se llame césped. La idea de trabajar con capas es esta. Ustedes tienen que, primero que nada, todo lo que tienen dentro de una capa, consejo mío, transfórmenlo o en un grupo o en un componente. Porque ustedes de esa forma saben que eso no se les va a pegar con nada. Esa es la primera regla que ustedes tienen que tener en la cabeza. Antes de pasar una geometría, pasarlo a una capa, lo primero que tienen que hacer es, primero, preguntarse, ¿lo terminé? O sea, ¿terminé de hacer lo que tenía que hacer con esto? Si la respuesta es sí, perfecto. Entonces, la segunda pregunta es, ¿lo convertí en componente o en grupo? Si la respuesta es sí, recién ahí lo tiran adentro de una capa. ¿Sí? Si ustedes no terminaron, pero igual les molesta y lo quieren pasar adentro de una capa, conviértanlo en un grupo o en un componente antes de pasarlo adentro de una capa, porque si no lo hacen, corren riesgo de que se les pegue cuando ustedes modelen algo encima de eso y ustedes no lo vean porque está oculto. ¿Sí? Entonces, modelen siempre en la capa 0, generen todas las capas que necesiten utilizar, todo lo que tienen adentro de las capas, que sea un grupo o un componente, o grupos anidados o componentes anidados, o lo que fuera, pero que las superficies estén protegidas. Nombren estas capas, ustedes le hacen doble clic y le pueden poner el nombre, pueden poner césped, ¿sí? Y le hacen doble clic a esta y le pueden poner, no sé, casa. Acomoden las capas de forma tal de que ustedes las puedan reconocer fácilmente. Entonces seleccionen geometría, conviértanla por ejemplo en un grupo, control G, y yo esto lo voy a pasar entonces a césped. Si esta es la casa, entonces bueno, voy a modelar mi casa y voy a hacer una línea acá y la vamos a levantar un poquitito. Entonces esta es mi casa, genero, la hago control G y la paso entonces a casa.
¿sí? Y yo ahora tengo mi casa y tengo mi césped y no tengo ningún problema y puedo mostrar o ocultar lo que quiera. Y puedo seguir modelando o puedo tener las capas ocultas y no tengo ningún problema. Y esta es la verdadera forma de no tener problemas fácilmente y de trabajar muy fácilmente y no rebuscarse con las capas. Otra cosa que tienen que tener cuidado es que cuando ustedes convierten un grupo o un componente o tienen grupos o componentes anidados, ustedes tienen que tener control de qué es lo que están tirando dentro de la capa. ¿Por qué? Porque yo les enseñé o les mostré, no me acuerdo en qué video, que una cosa es el contenedor, ¿sí? El bounding box que encierra a la geometría, que en este caso sería un grupo que está encerrando a todas estas caras que forman una casa, pero que son cosas diferentes. Una cosa es el grupo y otra cosa es la geometría. Y SketchUp lo entiende así, entiende que hay una cosa que es el grupo y hay otra cosa que son las caras. Entonces, ¿qué es lo que les puede pasar? A ustedes les puede pasar, por ejemplo, esta casa está en la capa casa, ¿no? ¿Sí? Está en la capa casa. Yo lo veo cuando la oculto. Pero si yo agarro y entro, ¿sí? Y agarro este supuesto techo, genero estas caras. Vamos a hacer una cosa. Voy a generar una capa que se llame techo. Un error común. Techo. ¿Sí? Creo una capa que se llama techo. Acá, este grupo yo lo tiré en la capa casa. Y ahora entro dentro del grupo, selecciono esta cara y la pongo en la capa techo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo vengo y oculto techo, como ven, estoy ocultando el techo. Y si vengo y oculto casa, también estoy ocultando el techo. ¿Por qué? Porque en la capa casa está el padre, vendría a ser. El padre es el contenedor, el grupo. Si yo le estoy diciendo, esto es el ejemplo que yo te acuerdan que les había hecho con una bolsita cuando hablábamos de los componentes y los grupos. Si yo tengo esta casa adentro de una bolsa y yo la bolsa la oculto, la casa que está dentro de la bolsa tampoco la veo. Pero si yo abro la bolsa y oculto solamente parte de lo que está dentro de la bolsa, el resto sí lo veo. ¿Sí? Esta es la regla que ustedes tienen que seguir. Pero esto acá, en este ejemplo, es fácil de seguir. Pero en un componente anidado, donde hay un componente dentro de otro componente, dentro de otro componente, dentro de otro componente, dentro de otro componente, si ustedes empezaron a pasar ciertas partes adentro de una capa y ciertas partes adentro de otra capa y ciertos objetos grupo adentro de un lado y ciertos objetos hijos o caras o lo que fuera adentro de otra, se empieza a hacer un matete que se van a volver locos y les va a pasar en algún momento que van a habilitar una capa y se va a ver algo pero no se va a ver todo y cuando quiten otra van a querer ver algo y no van a ver nada. Entonces, para que eso no les pase, ustedes traten de manejar el volumen final, el final, no partes del volumen dentro de capas. ¿Qué quiero decir con esto? Jamás hagan esto de, por ejemplo, si este grupo es una sola cosa y es casa, ¿sí? No entren dentro del grupo para agarrar el techo y pasarlo a una capa techo. O si lo hacen, háganlo a conciencia, ¿sí? De lo que están haciendo. Lo que les recomiendo para no tener estos problemas y no marearse, es que cuando ustedes elaboren una casa, si ustedes están elaborando la casa descompónganla en su cabeza. Entonces ustedes agarren y dicen, bueno, la casa, estas paredes que son muros, bueno, entonces creen una capa muros y tiren las paredes en la capa muros y eso es un grupo, el grupo muros es un grupo y ustedes generan una capa que se llama muros y ahí tiran entonces los muros. Cuando generan el techo, si ustedes lo quieren generar como algo separado, entonces generan techos, hacen un grupo con la palabra techos y generan una capa con la palabra techos, ¿sí? Pero el techo, en este caso, esto, vamos a entrar, voy a generar esto, voy a hacer control G, acabo de hacer un grupo, ahora voy a hacer control X, lo voy a sacar de ¿sí? Y voy a hacer un clic afuera. Y ahora voy a hacer control V, pegar en su sitio. Y ahora lo que voy a hacer es este componente, este grupo que no tiene
layer, porque lo creé en la capa 0, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Yo este grupo lo creé en la capa 0. No pertenece a ningún layer todavía. Lo que pertenece a un layer es el techo. Si yo saco el techo, ustedes ven que se borra el techo. Pero lo que yo estoy pasando acá dentro, lo que yo pasé dentro de este layer techo son las caras. Yo que estoy acá es mostrando las caras o ocultando las caras. Pero ahora lo que voy a hacer es arreglar ese problema y lo que voy a pasar es el padre adentro de techo. Entonces a este grupo que es techo ahora lo voy a pasar a la capa techo. Y cuando yo ahora oculte techo, no voy a estar ocultando solamente las caras. Voy a estar ocultando las caras con el grupo llamado techo. Y esto es lo que tienen que ustedes hacer. Y cuando yo oculte casa, ahora oculto la casa, pero no tiene nada que ver con el techo, ¿sí? Yo puedo ocultar la casa y seguir teniendo el techo. Y esta es la correcta forma o mi recomendación de cómo ustedes tienen que trabajar. Traten de separar las cosas físicamente de forma que para ustedes les sea fácil después encontrarlas y manipularlas. No mezclen partes del dibujo con las capas, ¿sí? No seleccionen partes de, no sé, una cara para mezclarla con otra cosa u otra capa, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá en este techo tengo una ventana o un ventiluz, ¿sí? Ese ventiluz, sepárenlo, generen un grupo que se llame ventiluz, sepárenlo de este techo y generen una capa que se llame ventiluz y tiren el grupo con sus caras adentro de ese layer llamado ventiluz, ¿sí? Para que cuando ustedes oculten el techo, se oculte el techo pero el ventiluz no, ¿sí? A no ser de que ustedes, vuelvo a lo mismo, a no ser de que ustedes quieran ese efecto. Si ustedes cuando quieren ocultar el techo quieren que también se oculte el ventiluz, entonces es también que ustedes generen el ventiluz aquí, ¿sí? Y ustedes lo dejen de esta forma y no hagan más que esto, ¿sí? Si yo agarro esto y le pongo un material ahora, le pongo un material translúcido, esto es una ventana ahora, ¿sí? Y yo lo dejo así, y yo lo que quiero en realidad es que cuando yo oculte la capa techo también se oculte el ventiluz. Está bien que ustedes lo hayan hecho así, pero ojo, presten atención en cómo ustedes hacen estos procedimientos, porque después, como les digo, cuando la escena se complica y se llena de cosas, y ustedes tienen componentes anidados, cuando ustedes quiten o saquen los tildes en los layers, ustedes van a empezar a ver comportamientos raros, y quiero que entiendan que estos comportamientos raros van a tener que ver cómo ustedes crearon entonces esos layers y qué fue lo que tiraron adentro de ese layer. Si tiraron adentro de ese layer un grupo que adentro tenía más cosas, más grupos, más componentes, más caras, o qué era lo que tenía adentro. Y si eso que tenía adentro ustedes ya no lo habían tirado antes adentro de otro layer, ¿sí? Entonces también fíjense eso, fíjense cuando ustedes hacen un clic arriba de un grupo, a qué layer está sujeto ese grupo, ¿sí? Fíjense si es correcto al layer al cual está sujeto ese grupo. Y si ustedes tienen problema que, por ejemplo, quieren ocultar el techo y la ventana no quieren que se oculte, fíjense cuando entren y seleccionen la ventana, si la ventana está a un layer ventana o está a techo. Si está a techo, ustedes ya encontraron el error, por eso se va a ocultar la ventana. Si yo generara otro layer ahora y le pusiera de nombre ventana, ¿sí? Yo genero otro y esto lo paso a ventana, solo entonces se va a ocultar cuando la ventana se va a ocultar cuando yo tilde o destilde ventana. Pero si oculto el techo, también se va a ocultar la ventana, ¿sí? Porque el techo es contenedor, ¿sí? Es el contenedor, es el objeto padre, es el grupo. El grupo techo tiene adentro la ventana y también la va a ocultar. Este video mírenlo 158.000 veces hasta que lo entiendan, porque esto que yo estoy mostrando acá marea. Traten de practicarlo, presten atención y apréndanlo porque esto es muy importante.
Esto no va a ser importante en escenitas tontas como esta de una casita con 4 caras, pero cuando la escena se empieza a complicar, si ustedes no logran resolver o no logran entender qué es lo que está pasando con los layers, con las geometrías, con las caras, con los grupos anidados y demás, se van a volver locos. Es importante que lo aprendan. Tienen otra cosa acá para ayudarse, que es el color. SketchUp les asigna un color en forma automática y ustedes pueden venir acá y poner que se muestren por color las geometrías, y esto puede ser que les ayude porque ustedes de esta forma, cambiando el color con el cual está representada la geometría, pueden identificar un poco más fácil si ustedes tienen la geometría colocada donde debieran tenerla colocada. Sin embargo, esto no les permite ver este problema de que lo que yo les hablo de cuando ustedes tienen cosas anidadas, porque si ustedes se fijan acá, este techo les dice que este techo es de este color rosa, y si se fijan acá está el techo. Entonces ustedes piensan que, bueno, si ocultan el techo, entonces se va a ocultar o no se va a ocultar todo lo que es rosa. Esto es correcto, pero fíjense que tienen la ventana que es verde y acá está la ventana que es verde, ¿sí? Pero si ustedes ocultan el techo, también ocultan la ventana. Entonces tienen que notar que independientemente de darse cuenta de qué color es cada cosa, tienen que descubrir cómo está generada esa geometría y si esa ventana o esa cosa que está de un color diferente está incluida o no dentro del objeto padre. El objeto padre es este grupo, este componente anidado que ustedes tienen, que está conteniendo todo lo que está dentro. Es esta bolsa. La bolsa esta, ¿en qué capa está? ¿Sí? Y si esa bolsa está dentro de otra bolsa, esa otra bolsa, ¿en qué capa está? Y si esas dos bolsas están adentro de otra bolsa, esa otra bolsa, ¿en qué capa está? Eso es lo que va a importar para cuando ustedes quiten, ¿sí?, un tilde aquí. Por ejemplo, yo puedo agarrar ahora todo esto, puedo generar otra capa y poner escena 1, ¿sí? Y si yo agarro todo esto ahora, todo, ¿sí?, y lo paso a escena 1, ¿sí?, fíjense que ahora me cambió todo de color azul, ¿sí?, menos algunas cosas que no cambiaron de color, pero la verdad es que si yo saco escena 1, no veo nada. ¿Ok? Porque yo le estoy diciendo que todo lo pase a escena 1. Y todo es todo, es todo. Es la geometría que está suelta, la que son caras, la que son grupos, la que son componentes, lo que fuera lo pasó a escena 1. Entonces yo puedo habilitar ahora escena 1 y decir que quiero que me saque la ventana, o que me saque el techo, o que me saque el césped, pero el césped no me lo saca. ¿Por qué no me lo saca? Vamos a hacer un clic arriba de césped, ¿sí? Césped, entonces manda escena 1, dice acá. No manda más césped. Yo estoy en césped, ¿sí? Seleccioné césped y el césped es propiedad de quién? De escena 1. Quiere decir que si yo no saco escena 1, el césped no se va a borrar, ¿sí? Ahora, si yo entro y selecciono esta cara, dice que esta cara está en layer 0. Si yo esta cara la paso a césped, ¿sí?, como ven, no, y yo saco el tilde en césped, yo no veo la cara, pero sí veo entonces los segmentos de afuera. ¿Por qué? Porque estos segmentos de afuera, ¿a quién le corresponden? A escena 1, y escena 1 se está tildada. Para que yo deje de ver estos segmentos, tengo que sacar entonces este tilde, y ahí dejo de ver esos segmentos y todo lo que tiene la escena 1 dentro. Entonces ustedes con las capas, como digo, si las saben usar pueden organizarse, pero si no las saben usar o las mal usan o no tienen en cuenta a dónde están tirando la geometría y cómo están manejando la geometría, les termina complicando la vida. Entonces, resumiendo, como regla general traten de tirar solamente el componente general, la última bolsa, adentro de una capa. O sea, si ustedes tienen un componente que está metido dentro de otro componente, que a su vez está metido dentro de otro grupo, que a su vez está metido dentro de otra cosa, todas esas cosas ustedes no las tiran en ningún layer. Y lo único que tiran en un layer es la última bolsa. Por ejemplo, ustedes vieron que nosotros teníamos una escalera que estaba con un montón de componentes anidados, ¿sí? La escalera que hicimos en esos 3 cursos que hicimos la escalera. Yo esa escalera la hubiera construido toda en el layer 0, ¿sí? La construyo toda en el layer 0. Y cuando termino la escalera, selecciono toda la escalera, completa la escalera,
y genero una capa que se llame escalera. Y nada más. Pero no tiro el pasamanos a una capa que se llame pasamanos, no tiro la madera a una capa que se llame madera, no tiro los cristales a una capa que se llame cristales, porque si no, cuando yo agarre esa escalera de madera y la pase a la capa escalera, yo esa escalera la voy a estar compartiendo con 3 o 4 capas más, con la capa cristales, con la capa madera y con la capa, no sé, soporte. Y eso es lo que no tengo que hacer para no hacer lío. Yo tengo que agarrar esa escalera completita y pasarlo entonces a la capa escalera. Y yo sé que si le saco el tilde a escalera, no veo la escalera. Y si le pongo el tilde a escalera, veo la escalera. Punto. Y aparte. Esa es la forma más sencilla de no marearse y de no tener problemas con los layers. Espero que haya quedado entendido, espero haber sido lo más claro posible. Otra cosa les digo, si ustedes tienen geometría dentro de las capas, ustedes pueden seleccionar la primera y con control alguna otra, así aislado, o ustedes pueden seleccionar la primera y con shift y la última, y por ejemplo pueden venir a eliminar, y cuando ustedes hagan esto les va a decir, ustedes quieren mover esto a el layer por default, y el layer por default es el 0. Ustedes quieren mover esto al layer seleccionado y el layer seleccionado es 0, o ustedes quieren borrar todo lo que está dentro de las capas. Según lo que ustedes coloquen acá es lo que va a pasar. Si yo le pongo borrar, delete, esto, chau, desapareció. Si yo le pongo moverlo al componente por default, al lugar por default, se va a ir todo a el layer 0. Y lo vemos porque ha tomado todo el color que tiene puesto este layer aquí, que de hecho ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar el color que quieran, ¿sí? Para poder hacerlo más notorio este cambio. Y si se fijan, yo selecciono ahora el techo, está en layer 0, si selecciono el muro también está en layer 0, y si selecciono el pasto también está en layer 0. Todo está en layer 0. Entonces, si se les descontroló, si se fue todo al diablo y ustedes ya no saben qué está en layer 0, qué está en layer 1 y demás, una cosa que pueden hacer es seleccionar todo, pasar todo nuevamente a layer 0 y arranquemos de nuevo, barajemos de nuevo, como quien dice, cuando juguemos a las cartas y digamos, bueno, ¿esto qué es? El césped, ok, vamos, genero entonces un nuevo layer, césped. ¿Esto qué es? El muro, ok, nuevo layer, muro, y lo tiro en la capa muro. ¿Esto qué es? El techo, nuevo layer, techo, y lo tiro en la capa techo. Esto se los digo a título de salvavidas cuando se les descontrolaron los layers. Otra cosa importante, cuando ustedes trabajen con AutoCAD y ustedes vengan de un dibujo de AutoCAD, ustedes van a trabajar, van a importar el plano de AutoCAD. El plano de AutoCAD va a venir con 788 mil millones de layers. Lo que tienen que hacer, la primera cosa que tienen que hacer es seleccionar desde el segundo hasta el último, poner eliminar y poner que todo lo mande al layer 0, ¿sí? Eso lo mandan todo al layer 0, agarran todo ese plano de AutoCAD, lo seleccionan por completo, le hacen control G o componente o lo que a ustedes les gustan, lo protegen, le vienen y le ponen un nombre y le dicen plano de CAD 2D, se generan una capa y le ponen, lo tiran entonces en la capa plano 2D. De esa forma ustedes se aseguran que ese plano, todas esas líneas, puntitos y todo lo que venga en ese dibujo, todo pertenezca a un solo grupo que esté ubicado en una sola capa, ¿sí? Recuerden aparte que cuando ustedes traen un plano de CAD o les dan un plano de CAD, uno intuye o quiere pensar que ese plano está bien dibujado y que está todo bien. Esto no es así. Ya les va a pasar cuando empiecen a trabajar con planos de AutoCAD. Les van a traer planos de AutoCAD que cuando ustedes lo ven en AutoCAD se ven bárbaros, pero que cuando ustedes lo importan a una plataforma 3D, resulta que tienen una línea acá, una línea acá arriba, un punto 100 metros más arriba, una línea 200 metros más abajo, porque como ellos, la mayoría de los que lo dibujan en planta, cuando ellos trazan una línea, todas las líneas se ven a la misma altura, pero a veces trazan líneas en cualquier lado y a cualquier altura. Ya lo van a descubrir. Entonces, vuelvo a lo mismo. Dibujo de AutoCAD,
recién importado, plano de AutoCAD, 2000 millones de capas, seleccionan la segunda, la última, eliminar, mueven toda la capa 0, todo queda en la capa 0, hacen una selección completa de todo ese plano que acaban de traer, lo transforman en un grupo, le ponen un nombre, plano de AutoCAD, generan una capa, ¿sí? Generan una capa, le ponen AutoCAD, tiran ese plano como si fuera este el plano, lo tiran entonces al layer AutoCAD, ¿sí? Y ustedes tienen protegido el plano, saben que lo tienen en una capa, que lo ocultan o lo muestran cuando necesitan, y ahora sí siguen dibujando y siempre en la capa 0. No toquen este punto del lugar. Es mi consejo para que ustedes no se vuelvan locos. Si ustedes quieren experimentar y hacer lo que yo les mostré antes y les dije que estaba mal, háganlo. Pero desde ya les digo que se van a volver locos. A medida que el dibujo se empiece a complicar, van a empezar a tener graves problemas porque es la forma que tiene de trabajar SketchUp, no es igual a la de AutoCAD. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Recuerden comentar, dar un clic en me gustó o tratar de promocionar de alguna forma el canal en sus redes sociales, con amigos, en la escuela, en la facultad o en donde sea, para que esta comunidad crezca continuamente o día a día y seamos cada vez más entonces los que pueden disfrutar estos videos. Chao y gracias.